Hola, soy Berta Rojas y quiero darles la bienvenida al ciclo de conferencias La Canción, Nuestro Retrato, presentado por Yeporeka 2021. Simone Kruger es presidenta del Comité de Investigaciones de Posgrado de la Facultad de Artes, Estudios Profesionales y Sociales de la Universidad John Moores de Liverpool, en el Reino Unido. Su área de investigación envuelve la sociología cultural, la etnomusicología y estudios sobre la música popular. Los latinoamericanos muchas veces nos encontramos estudiando la música europea, y en este caso se da el fenómeno inverso. Simone es una investigadora inglesa estudiando la música paraguaya. Lo hace desde que emprendiera un trabajo de campo en Paraguay en el 2011 y se ha concentrado en la cultura musical de la guitarra y la identidad. Este trabajo la ha llevado a presentar numerosas charlas y ponencias en conferencias. Publicó extensivamente artículos enciclopédicos sobre la historia, la cultura, la práctica, la interpretación moderna y contemporánea en Paraguay. Medios tan prestigiosos como la Enciclopedia Internacional de Música y Cultura de la SAGE en el 2021. En la actualidad, Simone se encuentra editando The Oxford Handbook of Global Popular Music para Oxford University Press. Por otro lado, Timoteo Watkins, Timo, como cariñosamente le llamamos sus amigos, creció en Ciudad del Este, donde pasó su niñez y su juventud. Se trasladó a Estados Unidos para continuar sus estudios universitarios y de posgrado, y es hoy profesor de musicología en Texas Christian University. Su labor se concentra principalmente en investigar la música del Paraguay y de Latinoamérica, enfocándose principalmente en las consecuencias musicales del encuentro entre las culturas europeas e indígenas. Ha publicado artículos y capítulos en varios libros y revistas musicológicas, por nombrar solo un par: The Journal of Musicological Research, The Garland Encyclopedia of World Music y The Grove Dictionary of Musical Instruments. Timo es el editor del próximo cuaderno de música folclórica y popular de la Sudamérica hispana, publicada por Rowman and Littlefield. Simone y Timothy nos hablarán hoy sobre la paraguayidad y la identidad guaraní en la canción paraguaya. Iniciando la conferencia, Simone Kruger Bridge ha de reflexionar sobre la importancia de la conexión guaraní con la identidad paraguaya, y en una segunda parte, Timothy aplicará lo discutido a una serie de canciones paraguayas, examinando la importante conexión de la identidad paraguaya con su mítico origen guaraní. Agradecemos profundamente a Simone y Timothy por sus enormes contribuciones al proyecto Yeporeka. Bienvenidos y que disfruten. Gracias, Berta, y saludos a todos los que nos están acompañando en Yeporeka. Querida Berta, muchas gracias por su invitación para participar en las conferencias académicas de este importantísimo proyecto Yeporeka, que no solo apoya a los jóvenes músicos paraguayos, sino que también captura y celebra la herencia musical única de Paraguay. Me siento extremadamente honrada de unirme a ustedes, querida Berta y equipo, en este importante proyecto. Me gustaría agradecer a la señora Paloma Cuadrado, estudiante de doctorado en música, por su generosa ayuda con la traducción y pronunciación al español. Paraguayidad and Guarani Identity in Paraguayan Song. This presentation explores Paraguayidad and its link to Guarani identity in two parts. Opening the talk, I will reflect upon the importance of the Guarani connection to Paraguayan identity, along with constructions of typical Paraguayan musical folklore, both of which were born out of the nationalist movements
of the 19th and 20th centuries that sought to construct and reinforce the socio-cultural values associated with Paraguasidad. To provide context, I will begin by briefly illustrating my European perspectives on Paraguayan music and identity. Paraguayan music has become more widely known in Europe through the song collections of Sir David Attenborough, who became nationally known as the presenter of a popular TV series called BBC TV's ZooQuest. Filming for ZooQuest also included several programs in Paraguay, where Attenborough was taken with the harp music and recorded an album's worth, mostly performed by Eladio Martinez and his orchestra, with 3 harps and 4 guitars, including a big bass guitarron. The tune El Pájaro Campana, the bellbird, is the most famous of Attenborough's recordings because it became the signature tune for ZooQuest in Paraguay. Music in Paraguay is very exciting because the Guarani people, who are the indigenous people of Paraguay, took the harps that were introduced in the 16th century by the Jesuit missionaries into themselves, and they adapted it to their own musical traditions and built their own versions of the harp, which are small handheld things, rather like the Irish harp to that extent. They don't have pedals like a concert harp in Europe, so they always play in the same key, but they have got a very, very exciting music with lots of glissandos sweeping their hands across these strings. It's extremely captivating music, which we use for some of the background music and title music of the series we call ZooQuest. Soon after Sir Attenborough had visited Paraguay, Trio Los Paraguayos traveled Europe in the 1960s, while promoting what they announced as typical Paraguayan folkloric music, including the ZooQuest in Paraguay signature tune El Pájaro Campana. The bird, while in danger of extinction, is the national bird of Paraguay, but that's not all. Musically, El Pájaro Campana is a polquita or polka, which was originally composed by Carlos Talavera de Cazapa, who had apparently entered the jungle expressly to listen to this bird. The song is characterized by an onomatopoeia, whereby words imitate certain nonverbal sounds, such as the harmonious singing of the bellbird. The song was subsequently transformed by one of the greatest Paraguayan harpists and composers, Felix Perez Cardozo, who, according to Cia Godoy, elevated the song into the concert category. We can see here Luis Alberto del Paraná and Los Paraguayos performing this well-known theme in a memorable performance during the televised Royal Variety Show on the 4th of November 1963 at the Prince of Wales Theatre, London, alongside 20 other performers, notably the Beatles. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Maintenant, notre ami Santos González, il va jouer pour vous une solo de arpa, une chanson, une musique typique folklorique de Paraguay. C'est une chanson,
Luis Alberto del Paraná has gone into history as the great diffuser of typical Paraguayan folkloric music, also referred to as Guarani music, a concept that I will turn to soon. The European perception of Paraguay as a country of folkloric Guarani music was expanded dramatically in the 1970s when John Williams championed the music of the great Paraguayan guitarist Agustín Barrios Mangore with his LP album release, John Williams Plays Agustín Barrios Mangore, which triggered the tidal wave of worldwide interest in Barrios and put Paraguay on the world map. Besides the use of the unfamiliar Guarani language in song titles, or by referencing Guarani culture in the title, or by adopting existing popular song titles, similarly striking was Barrios's transformed stage image during his concert career from 1930 to 1934, when he dressed as the 16th century Guarani warrior Mangore, entering the stage in full Indian dress, including headdress with feathers, surrounded by palm leaves and bamboo, to evoke ideas of the jungle. In music and person, Barrios thereby expressed a strong sense of musical nationalism that reflects the essence of Paraguasidad. Paraguasidad in Paraguay's national sound. Paraguay's unique folkloric music, the Guarani language and racial identity have their roots in the early 19th century, when nearly all colonies in the American territory gained their independence and began the search for national identity. In the musical sphere, finding and developing one's own unique national sound would be a requirement in the construction of a unique national identity. Musical nationalism, a national sound, emerged in this context, when works with elements of local folklore began to appear, including songs in vernacular languages. In Paraguay, national Paraguayanness was constructed through the state's initiatives, reinforced by the official creation and promotion of local popular traditions known as música popular, and exemplified in the official promotion of religious festivities, folk music, folk dances, crafts, and food. Paraguayan identity, or Paraguasidad, is thus intimately connected with the construction of the Paraguayan nation since independence from Spain in 1811, and has ever since been shaped by Paraguay's geographical isolation, historical memory of war and immigration, bilingualism, Guarani and Spanish, and a strong regard for land or geographical territory. Folkloric or so-called popular music traditions became the primary means for constructing and expressing Paraguayan national identity. And this musical nationalism can be traced along the historical periods beginning in 1811. During the nationalist period, for instance, European fashion dances like the polka, galop, waltz, and mazurka became popular in Asunción and were gradually adopted and modified and became incorporated into the repertoire of traditional folk dances in Paraguay. An example is the polka paraguaya, derived from the Bohemian polka, a rhythmically lively song and dance style. There are numerous anonymous polkas that survive from the 19th century, such as El Solito.
When the polka is presented as vocal music and not for dance, performances are usually slower and referred to as polka canción in Guarani, purahei. These may be sung in Spanish and Guarani or a mixture of the two, and with descriptive onomatopoetic titles making reference to romance, nature, towns, nostalgia, epic topics, political parties, and even football clubs. Reza Guarani and Paraguasidad. In addition to musical style, nationalist efforts to construct and reinforce the sociocultural values associated with Paraguasidad also included Guarani race as a signifier of an ethnic identity directly representative of the Guarani people that came to serve over time as an ultimate expression of Paraguayan national identity and nationalism. During the 19th and 20th centuries, nationalist discourses constructed the idea of Raza Guarani, which continued well into the latter part of the 20th century, when state-supported formal education programs sought to promote Guarani grammar and the systematic instruction in and spoken use of the Guarani language as part of nation building, which meant that Guarani became constructed as the language of the people. And in doing so, a key defining characteristic of Paraguasidad. The systematic resurrection and transmission of the language was made possible by the Jesuit priests' efforts who studied and notated Guarani during the time of Spanish colonization. The idea of Raza Guarani is a founding myth of common ancestry and common ethnic community based on Spanish and Guarani ethnic identity. Firstly, Paraguay's indigenous population is very small today, less than 3% of the population, and it is not Guarani, which is rather a linguistic term than an ethnic one. Second, Paraguay's Guarani-speaking population during the arrival of the Spanish was only present in the east, with an array of other ethnic groups dominating other areas. Thirdly, Paraguay is actually largely mestizo, which is a result of the long history of intermarriage. Paraguay is a country of immigration. It is therefore striking that besides Spanish, Guarani has become a key defining characteristic of Paraguasidad. Whether myth or fact, Raza Guarani clearly rendered the Paraguayan nation unique and distinctive in terms of racial identity and language. Well, the term itself suggests racial purity. It was used in nationalist discourses to convey a sense of blended mestizo ancestry, which is not unique in the Latin American context. Yet, the foregrounding of the indigenous element in the hybrid social construction of the concept of Raza Guarani in both instrumental music and song is what is most unique in the Paraguayan case. To most Paraguayans today, Guarani culture and language is at the heart of Paraguasidad. Thus, certain traditional and folkloric music reflects Paraguasidad most directly, notably those sung in Guarani and Jopara. And this is certainly true for the Guarania, which in the 1930s played a crucial role in reclaiming the Guarani language by the people of Paraguay. Lyrically, the Guarania evokes and reflects Paraguasidad most directly, and it provides many Paraguayans with a shared sense of community and belonging, memory and heritage. It is no surprise then that the BBC commissioned a radio broadcast about the Paraguayan Guarania on BBC Sounds in 2020. One of the most iconic examples played in the broadcast is Recuerdos de Ipacaraí, Memories of Ipacaraí, with words by Argentine composer Zulema de Mirken and accompanied by Demetrio Ortiz. It is performed here by Amambay Cardosa Ocampo, daughter of one of the greatest figures of Paraguayan folkloric or popular music, composer Mauricio Cardoso Ocampo.
I'm standing at the shore of Lake Ipacaraí, about an hour east of Asunción, the capital of Paraguay. This lake was made famous by one of the most romantic love songs ever written anywhere, Recuerdos de Ipacaraí by Demetrio Ortiz. This song has been performed and recorded by countless musicians and singers around the world. Here's a classic version by the great Paraguayan singer, Amambay Cardoso Ocampo. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones. That was singer Amambay Cardoso Ocampo, daughter of one of the great figures of Paraguayan popular music, composer Mauricio Cardoso Ocampo. Recuerdos de Ipacaraí is a guarania, Paraguay's national music genre, created in 1925 in the capital Asunción by composer José Asunción Flores. Flores, in collaboration with poet and lyricist Manuel Ortiz Guerrero, established the guarania as the emblematic music genre of Paraguay. In the words of Flores, the guarania is from my people, written for and by my people. Paraguayidad today. Today, a large body of folkloric traditions represent and evokes national tangible elements of Paraguayan identity. In music, Paraguayidad is expressed most directly in conjunto or ensemble performances, consisting of harp and guitars, accordion and requinto guitar, using the Paraguayan polka rhythm or ritmo paraguayo, and singing in Guarani and Jopara. Paraguayans regard the polka Paraguayan guarania as the most authentic folkloric expressions of Paraguayidad. Other styles, like the galopa, vals, rasgo de doble, compuesto, and avanzada, have entered the canon of Paraguayan folklore. These invented folkloric traditions most directly evoke and reflect Paraguayidad today. In addition to musical styles, another marker of Paraguayan identity is found in a widespread idea that Paraguayans are part of the Raza Guarani, which has become a signifier of an indigenous racial identity directly representative of the Guarani people. All these combined, performances of folkloric music, Guarani language and identity, embed a series of oral and visual signifiers through which Paraguayans articulate a shared sense of identity that is inherently linked to the nation of Paraguay. In the second part, Tim Watkins will apply the discussions to a number of Paraguayan songs, examining how their language, topics, and status express the important connection of Paraguayan identity to its mythical Guarani origin. Muchas gracias. Gracias, Simón. Aunque menos del 2% de la población actual del Paraguay es indígena, la identidad cultural paraguaya está estrechamente ligada a la de los indios guaraníes que dominaban una gran parte de Sudamérica en el momento de la llegada de los europeos. Los europeos siempre formaron una minoría muy pequeña de la población del Paraguay, el cual pronto desarrolló una identidad étnica mestiza, como nos ha dicho Simón. Aunque consiste de una mezcla de lo europeo y lo indígena, el carácter mestizo de la etnia y cultura paraguaya, lo que a veces denominamos la paraguayidad, ha llegado a entenderse de una manera que resalta su continuidad con los elementos indígenas,
más que con la cultura europea. La importancia de la cultura guaraní para la identidad paraguaya se puede observar en muchas formas, pero una de las más obvias es en el uso del idioma guaraní. Si bien la Constitución Nacional, ratificada en 1992, reconoce al Paraguay como un país oficialmente bilingüe, con ambos el castellano y el guaraní como idiomas oficiales, la realidad es algo diferente. Según el último censo, el 88% de la población habla el guaraní, pero solo el 56% habla el castellano. Y aunque el castellano es ampliamente reconocido como el idioma de la educación y del negocio, el guaraní sigue siendo de la mayoría y el que representa la identidad paraguaya. Efectivamente, en una encuesta de hace algunos años, una gran mayoría de los paraguayos dijeron que todos los paraguayos deberían poder hablar el guaraní. Puesto en un caso notorio muy reciente, a pesar de todos sus logros atléticos y académicos, una atleta paraguaya causó una gran conmoción a nivel nacional por meramente decir en una entrevista que no sabe hablar el guaraní. Además del idioma guaraní, otros aspectos de la cultura guaraní predominan en el tecó paraguayo. La comida paraguaya, por ejemplo, marcada por el uso del maíz y de la mandioca, demuestra influencia indígena. Además, el hábito muy común de tomar mate o tereré, planta de uso originalmente guaraní. El conocimiento indígena de la flora y de la farmacopea de la región también es el origen de los llamados remedios yuyos, que se usan no solamente en el agua de esas bebidas, pero que también forman la base de la medicina popular. A pesar de que la mayoría de los paraguayos se consideran cristianos, aún persevera la mitología guaraní en la cultura paraguaya, en los cuentos de los pomberos, el luisón y el yacyyatere. Y además no podemos olvidar que el nombre del dios guaraní del trueno y del agua, Tupá, aún sigue de uso para el dios cristiano. Dada la importancia de la cultura guaraní como base de la paraguayidad, llama mucho la atención que el estilo de lo que se considera la música paraguaya, la música que es ampliamente reconocida como la expresión de la esencia del carácter y de la identidad paraguaya, de la paraguayidad musical. Tanto, si siguiera lo que se observa en otras expresiones culturales paraguayas, debería reflejar alguna conexión con el estilo de la música indígena. La música paraguaya no demuestra marca alguna de los elementos estilísticos indígenas. Más bien, las características melódicas, armónicas y rítmicas, las texturas y las formas musicales, así también como los instrumentos en los que se interpreta, son exclusivamente de origen europeo. Sin embargo, a pesar de la ausencia de una influencia estilística de la música indígena sobre la música tradicional paraguaya, se puede observar la identificación de la paraguayidad con su mítico origen en la raza guaraní, especialmente en la canción paraguaya. Ahora, es verdad que no todas las canciones paraguayas expresan esta conexión con la identidad guaraní, pero el concepto es bastante extendido y se puede encontrar en canciones que son particularmente importantes con respecto a su idioma, sus temas, su género y su rol nacionalista. Las letras de muchas canciones, por ejemplo, usan el idioma guaraní o el yopará, esa mezcla informal de guaraní y del castellano. No es mi propósito aquí investigar profundamente el uso del idioma guaraní en las canciones paraguayas, ya que Alfredo Colmán y Romy Martínez lo harán en su presentación. Pero sí quiero mencionar el uso del idioma guaraní como un medio importante de expresar esa conexión a la cultura indígena, especialmente en contextos nacionalistas, como se puede observar en la canción Che la Reina, la letra de la cual se puede ver aquí
y podemos también escuchar la primera parte. Será reina del Embrape Amuraje y Maracá Pesia jata macatuete Paraguay ningo sabe Ajuraba seretare Amano jecupape A la hora yo ofrecer Peina anga ajendu Serenoiro la corneta Acalata bayoneta Sacopura sururu Ajami tanta moiru Valino di peicaturo Aloa mina yukuro Roja silva kurusu Publicada originalmente en 1928 como Ajama China, en el número 27 de la popular revista literaria Okarapotucuemí. La letra es de autoría de una de las figuras más grandes de la canción paraguaya, Emiliano R. Fernández. El poema se dirige a una joven por un recluta que está a punto de salir al combate en la Guerra del Chaco, que pronto estallaría contra Bolivia. Aunque Okarapotucuemí incluía poemas tanto en castellano, la letra de Xela Reina, como es el caso con muchas de las canciones de Fernández, está casi totalmente en el idioma guaraní. Además, como también es el caso con varias de las canciones de Fernández, toma un tono explícitamente nacionalista, lo cual no es sorprendente, ya que el mismo Fernández lucharía en la Guerra del Chaco. Y esa guerra representa un punto de resurgimiento y de reconocimiento oficial de la lengua guaraní. Como es bien sabido, por orden del comandante en jefe del ejército paraguayo, José Félix Estigarribia, la revista Okarapotucuemí, con sus muchos poemas en ese idioma, fue distribuido a las armadas paraguayas durante la Guerra del Chaco. Y hasta las comunicaciones oficiales también fueron realizadas en guaraní por razones de seguridad. No por casualidad, la canción identifica al soldado paraguayo como soldado guaraní, que valientemente desprecia su propia vida para defender a su patria. Cabe destacar que no es solo por el uso del guaraní. Las canciones paraguayas comunican la importancia de la cultura indígena para la identidad paraguaya. Incluso las canciones con letras en castellano a veces se basan en la mitología guaraní, como es el caso con Pájaro Xogui, que vemos aquí. Aunque al igual que Xela Reina, Pájaro Xogui es una polca paraguaya, parece haber sido compuesta originalmente por Guillermo, un compositor argentino de ascendencia, quien supuestamente lo registró bajo el nombre de el indio Putahuá, o sea, el indio extranjero, ¿verdad? A pesar de su probable origen, el Pájaro Xogui ha llegado a ser ampliamente aceptado en el Paraguay como un auténtico emblema de la música paraguaya. La canción se basa en una leyenda guaraní sobre el origen del pájaro Xogui, llamado Celestino Común en el castellano. Aunque como es común con las leyendas, hay varias versiones de la historia. La letra de la canción no se distrae en los detalles de alguna versión específica, sino que se limita a lo más básico del cuento. Un jovencito indio que está trepando entre las ramas de un árbol cae a su muerte, pero queda milagrosamente transfigurado en un pájaro Xogui. En esa forma vuela libremente por el cielo, posándose de vez en cuando en los árboles a picotear sus frutas favoritas,
especialmente las naranjas, y a cantar su característico show. Como un supuesto relato de un mito indígena, la canción identifica explícitamente al niño como un indiecito guaraní. Aunque la versión original de Brier dice que el niño, transformado ya en ave, se pierde en el cielo azul turquí, varios cantantes paraguayos, comenzando con el gran Luis Alberto del Paraná, han cambiado esa designación a el cielo guaraní, reforzando aún más el vínculo con la cultura indígena. Interesantemente, la canción no presenta el cuento como una mera reliquia exótica de una cultura primitiva. Más bien, lo describe como un recuerdo que se sigue perpetuando en la sociedad contemporánea. Dice, y desde aquel día se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los shows. De hecho, la canción misma perpetúa la leyenda, convirtiéndose así en un instrumento de continuidad entre la sociedad paraguaya contemporánea y sus raíces culturales indígenas. Es imposible, por supuesto, hablar de la identidad guaraní en cuanto a la paraguayidad musical, sin considerar el estilo conocido como la guarania, creada por José Asunción Flores en 1925. Flores fue muy influenciado por la idea nacionalista de que la forma de vida del antiguo pueblo guaraní es fundamental a la identidad paraguaya, y basó el nombre de su nuevo estilo en una línea de un poema intitulado En la fiesta de la raza, escrito por el poeta paraguayo Guillermo Molinas Rolón. Aquí les muestro una pequeña porción de ese poema. En este contexto, el término guarania se refiere a la región geográfica habitada originalmente por los guaraníes prehispánicos y ahora por los paraguayos, pero como se puede ver, también está asociado con los versos en los cuales se perpetuaba la guaraní. A pesar de su nombre, el estilo musical de la guarania no se inspira en absoluto en el estilo de la música indígena, sino que es completamente europeo. Flores basó el estilo musical de la guarania en el de la polca paraguaya, con la que comparte una relación entre el 6x8 y el 3x4 en las melodías, y también la presencia simultánea del 6x8 y el 3x4 en el ritmo del acompañamiento. Además, como es el caso en las polcas paraguayas, las melodías de la guarania suelen presentar una síncopa característica que consiste de la anticipación del compás por una corchea, un rasgo que Juan Max Bottner ha llamado el sincopado paraguayo, y que el compositor Florentín Jiménez opina que está basada en las características rítmicas de la lengua guaraní. La guarania se diferencia de la polca, sin embargo, en su ritmo más lento y en su rasguido característico en la guitarra. Aunque hay guaranias instrumentales, es principalmente un género cantado. Según Mauricio Cardoso Ocampo, la guarania es la hija del purajey así, o el canto lúgubre. ¿Por qué? Dice, conserva su espíritu. Letras de las guaranias suelen ser melancólicas y nostálgicas, y a menudo expresan el anhelo de volver a un lugar específico en el Paraguay, o hacen referencias a aspectos específicos de la cultura paraguaya. El uso de la guarania por muchos compositores, su gran popularidad y su identificación con los míticos orígenes guaraníes de la cultura paraguaya llevaron en 1945 a su designación como música por el gobierno de Higinio Morínigo. La guarania india, que les muestro aquí, compuesta por José Asunción Flores, con un texto del destacado poeta paraguayo Manuel Ortiz Guerrero, es un ejemplo musical icónico
de la importancia del mítico origen guaraní de la identidad paraguaya, dado que fue designada oficialmente como Canción Nacional Paraguaya el 24 de julio de 1944. La letra de India representa a una mujer indígena en términos románticos e incluso exóticos, como la famosa noble salvaje. Se la identifica con la naturaleza, pero sin embargo también participa de lo sobrenatural. Su figura esculpida por las mismas corrientes que forman el poderoso río Paraná es una hermosa mezcla de diosa y pantera. Vive en los cerros de Huituruzu, lejos de las zonas urbanas, sin necesidad de los adornos de la civilización moderna, como sería la ropa. Se viste solo de artículos naturales, como plumas de pájaro y un collar de colmillos de tigres y de pumas. Es una inocente, como Eva en el Edén, antes de la caída de la humanidad, pero también feroz. Ella es la personificación de la guaraña de Molines Rolón en su poema En la fiesta de la raza. Ella es definida por su relación con, como dice el poema, la región prometida, tierra de ensueño, de ilusión y de vida. Pero, como a pesar de su feroz inocencia, ella también sabe amar, también sabe soñar, cualidades que expresan su humanidad. Ejemplo de la raza indomable que describe Molines Rolón. Representa no solo a su tribu, paradójicamente a la vez guaraní y aché-guayaquí, las dos etnias indígenas principales de la región oriental del Paraguay, pero a la vez simboliza la mitológica fuente indígena de la paraguayidad, como podemos escuchar ahora. Bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisca romanza curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montarás India manceba de la raza virgen, Eva Guayaquil. Muchas gracias por su atención y saludos a todos los que nos acompañan hoy. Gracias también especialmente, por supuesto, a Berta por su liderazgo en este proyecto de Yeporeka. Thank you very much for listening to this presentation. I wanted to present from a European perspective because Paraguay is known in Europe for folkloric music and a mythical Guarani identity. But there's so much more about Paraguayan music. Many different musical styles exist, and it's very important that Paraguayan music, its whole panorama, is known and celebrated within Paraguay as well as beyond. So I would like to finish with those words just to emphasize, to include classical music, popular music, any style, rock, heavy metal, etc., in considerations of Paraguayan music. Because as I say, there is very little known about Paraguayan music, even in Europe, and it would be wonderful to hear much more about the very varied and rich
musical landscape of Paraguay. Thank you, everybody. Bye-bye.